Saludo con gusto para hacer análisis y revisar, entender cómo se viene la variante de Omicron, cómo nos estamos preparando, si es que estamos a tiempo. Le doy la bienvenida al jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, al doctor Jorge Baruch Díaz. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Buenas tardes. Preguntarte para arrancar esta charla, ¿cómo percibes la preparación de las autoridades sanitarias frente a la variante Delta, la llegada de la variante Delta y bueno, la confirmación de por lo menos 23 casos en México, doctor? Buenas tardes, saludos al auditorio. Bueno, ya la variante Delta tiene circulando algunos meses y la variante Omicron, que justamente se acaba de confirmar su presencia aquí en México, ya ha sido secuenciada en por lo menos un par de decenas de casos en México. Y seguramente, como lo estamos viendo en Estados Unidos y en la Unión Europea, pues va a ser de muy rápida propagación ante pues la reunión masiva de muchos mexicanos que van a estar aprovechando estas fiestas de fin de año y de año nuevo para poder pues tener esta interacción social en aumento, y con ello pues va a aumentar la cantidad de casos. Yo creo que aquí lo más importante que la sociedad mexicana debe de comprender es que si no estamos completamente vacunados no podemos estarnos reuniendo, evitar las poblaciones mixtas, la reunión de poblaciones mixtas. Esto quiere decir personas completamente vacunadas con personas con esquemas incompletos o sin vacunarse, y esto incluye a los adolescentes que apenas comienzan con sus primeras dosis, pero todavía falta completar su esquema de vacunación, e incluye a los niños que pues todavía no han podido acceder a la vacuna por la falta de evidencia científica. Ellos pues tendrán que seguir extremando las precauciones y tendrán que limitar su movilidad, limitar su interacción social hacia su núcleo familiar. En este caso las familias pues tendrán que extremar estas precauciones y pues posponer este tipo de festejos por lo menos hasta que toda la familia esté completamente vacunada. Por otra parte, recordemos que los viajeros internacionales deberán de hacer uso de estas pruebas de antígeno, pruebas de PCR, para poder estar en óptimas condiciones de demostrar que son libres de la presencia de este COVID, de este SARS-CoV-2, y poder transitar las fronteras sanitarias internacionales. Doctor, me parece que en la lógica de la que hemos estado escuchando, que lidera el manejo de la pandemia, percibo que si no hay una información que, digamos, evidencie que Omicron sea más letal, pues no hago los llamados o, digamos, no vuelvo a regresar a medidas más restrictivas. Me parece que esa es la percepción que está enviando el gobierno federal en este sentido. ¿Por qué entonces sí preocuparnos, teniendo en cuenta que pues de parte por lo menos de la autoridad no se está enviando ese mensaje? Mira, Gabriel, yo creo que aquí tenemos que entender dos cosas y tenerlas muy claras. Una cosa es el semáforo, que toma en cuenta los aforos de los hospitales, la capacidad de las unidades de terapia intensiva, los casos bastante complicados que se pudieran llegar a dar en un determinado momento al mismo tiempo. Y otra cosa es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ante la circulación activa de la variante Delta, pero también de la variante Omicron, y las reuniones masivas y los eventos de fin de año. Yo creo que aquí nos queda muy claro que ante la poca vacunación de los adolescentes y nula vacunación de los niños, pues debemos evitar las reuniones masivas mezclando estas poblaciones. La pandemia no ha acabado, entonces estamos viendo que ante la presencia de Omicron pudiera llegar a haber reinfecciones en el caso de las personas que ya tuvieran COVID, y pudieran haber infecciones en el caso de las personas que tienen esquemas completos. Entonces habrá que ser prudentes, habrá que extremar precauciones en lo que los científicos, el grupo de científicos a nivel mundial, recaba más evidencia científica que nos pueda dar luz, que nos pueda orientar con mucha mayor exactitud, pero pues hasta que no lo tengamos, pues debemos de extremar precauciones. Y yo creo que lo que sí queda claro es que esta variante es más contagiosa. Entonces, claro, no basta solamente con estar vacunados. Recordemos que la eficacia la efectividad más bien de las vacunas con esquemas completos disminuye en dos decenas de puntos porcentuales, o sea, un 20 a 30% la efectividad para protegernos contra casos leves o moderados de esta nueva variante. Entonces, pues la recomendación sigue siendo la misma.
evitar reuniones masivas, preferir reuniones cortas, con espacios ventilados, evitar los espacios cerrados y pues estar vacunados, pero también hacer uso de pruebas rápidas, pruebas de PCR, en el caso de que vayamos a mezclar poblaciones de vacunados con no vacunados o con esquemas incompletos, para detectar aquellos casos altamente contagiosos que nos pudieran llegar a generar un brote y a generar pues complicaciones en las poblaciones más vulnerables. Sí, claro, me llamó mucho la atención esto que comentabas, doctor, mezclar, en una reunión, mezclar personas no vacunadas con personas con esquemas incompletos y esquemas completos, y si ahí sí, imagínate, y pongo el ejemplo de que de pronto llegue una persona infectada con Omicron, pues ahí puede haber inclusive hasta más mutaciones y no sabemos cómo va a reaccionar cada cuerpo, ¿no? Exactamente, también recordemos que las personas completamente vacunadas, si se contagian, tienen una menor cantidad de partículas virales, una menor carga y por eso una menor severidad de la enfermedad, a diferencia de las personas con esquemas incompletos, adolescentes, niños o personas que no se han querido vacunar, que tienen una mayor carga viral y pueden contagiar incluso hasta los vacunados con 3 dosis. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta en estas reuniones de fin de año porque no podemos exponernos a mezclar las poblaciones. Esto sería pues una tragedia porque estaríamos hablando de que a los adolescentes que tienen esquemas incompletos y a los niños los podemos exponer, o incluso a los adultos que no tienen esquemas de vacunación, los podemos exponer a pues las complicaciones agudas, pero también en el caso de los niños y los adolescentes se pueden disminuir su calidad de vida a largo plazo con las secuelas de COVID, que está comprobado que son mucho más frecuentes en personas con esquemas incompletos o no vacunadas. Claro. Doctor, ¿qué panorama se puede observar para el próximo año? Bueno, ya es dentro de 2 semanas, teniendo en cuenta la relajación que hemos estado viendo, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, en gran parte del país. Muchas personas sí se están cuidando, muchos sí están tomando muy en serio sus viajes, sus reuniones, sí están tomando muy en serio su vacunación, pero bueno, como en todo, pues hay quienes no. ¿Qué panorama se puede prever, se puede calcular teniendo en cuenta, la velocidad con la que Omicron se empieza a infectar entre la población, a correrse entre la comunidad? Eso es por un lado. Y bueno, ¿qué panorama podríamos tener teniendo en cuenta que si es que se empieza a infectar entre la ciudadanía esta variante Omicron, doctor? Bueno, para empezar se está viendo que Omicron duplica la velocidad de contagio y de diseminación de la epidemia local con respecto a Delta. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta, ya que pues acabamos de escuchar el anuncio de los Estados Unidos, que ya prácticamente estima un 75% de proporción de contagios relacionados con la variante Omicron. La segunda es que afortunadamente la población mexicana está con mucho mayor cifra de proporción de vacunados y con esquemas completos que la población, por ejemplo, norteamericana o de la Unión Europea, lo cual va a evitar en gran medida los casos complicados o que requieran hospitalización o incluso las muertes. Entonces veremos en las siguientes semanas una cuarta ola obviamente ascendente porque existe una interacción social con mucho mayor aumento evidente que el año pasado y que pudiera llegar a ocasionar una ola de contagios con una proporción similar a la primera o incluso a la segunda ola de contagios aquí en México y que va a ir diseminándose desde el norte del país, en donde ya están cifras bastante importantes en Baja California y Sonora de contagios, y que va a ir descendiendo hacia la zona centro y la zona del sur, sureste del país, conforme avanza enero y comenzamos a entrar en febrero. Entonces debemos de estar al pendiente, no por estar vacunados, dejemos de utilizar estas medidas que nos ha caracterizado a todos los mexicanos, que es la sana distancia, el uso de cubreboca, el uso de alcohol gel, los espacios higiénicos y sanitizados van a ser sumamente importantes, pero también hay otro detalle, el aforo de los espacios también es sumamente indispensable para limitar los contagios y limitar los brotes. Entonces, seguramente esto impacta negativamente la economía de todos, pero bueno, tendremos que hacer
un sacrificio para generar un bienestar colectivo, como lo puede ser limitar los aforos de los espacios públicos, de los espacios privados y mantenerlos bien ventilados. Pues ahí está este escenario, este panorama que pues sí se ve complejo. Ya para cerrar, ¿qué es lo que deberíamos o esperaríamos conocer, qué es lo que nos falta conocer de Omicron, doctor? Lo que nos falta conocer a gran detalle es la capacidad para evadir la protección de las personas vacunadas contra esta nueva variante. Esto todavía está por definirse. ¿Cuál es la capacidad, incluso la respuesta de la memoria celular para poder incrementar nuestra protección a aquellos que ya estamos vacunados? También necesitamos saber de qué grado es la severidad de la enfermedad. Si bien en Sudáfrica dicen que la mayor parte de los casos son leves o moderados, sabemos que en el Reino Unido, en algunas áreas de Dinamarca, de Alemania, de la Unión Europea, incluso Estados Unidos, hemos visto con la igual intensidad los signos y los síntomas que la variante Delta. Entonces hay datos muy controversiales, necesitamos todavía más tiempo para reunir más datos clínicos que nos orienten sobre la severidad de esta enfermedad COVID-19 causada por la variante Omicron, y también necesitamos conocer específicamente cuál es el impacto que pudiera llegar a tener en los sistemas de salud. Ya vimos que la Unión Europea está teniendo mucho impacto esta variante Delta, no así en los Estados Unidos de América. Entonces necesitamos todavía más tiempo para ver cuál será el impacto en un país como México o América Latina, en donde pues las economías son en vías de desarrollo y los sistemas de salud están ya bastante saturados y con bastantes deficiencias para combatir otras complicaciones relacionadas a otras enfermedades que continúan y que, bueno, están siendo dejadas a un lado por atender COVID-19. Bueno, pues está complejo, está complicado y bien decimos, doctor, la pandemia pues está todavía lejos de terminar, aunque para muchos esto ya acabó, como se ve o como se empiezan a ver las fiestas que estamos nosotros, pues cada quien organizando, en algunos casos pues inclusive hasta fiestas masivas. Las fiestas masivas, ya para hacer la última pregunta, doctor, la reunión masiva, lo que se está previendo en muchos lugares, pues verdaderamente sigue siendo un riesgo, doctor. Así es, todos los eventos masivos son un riesgo, y cuando se mezclan poblaciones también son un riesgo todavía en aumento. Entonces la recomendación es que mantengamos reuniones entre vacunados, aunque sean pequeñas, pero bueno, por lo menos ya las podemos hacer. Hace un año no las podemos hacer porque ni siquiera estábamos vacunados. Entonces, la recomendación es eso: evitar reuniones masivas, evitar eventos masivos, limitar los aforos, hasta que nosotros los científicos sepamos exactamente de lo que estamos hablando cuando estamos diciendo variante Omicron. Yo creo que esto es lo más importante, la salud. Preservar la salud debe de ser nuestra prioridad sobre todas las cosas, sobre las reuniones, sobre los viajes nacionales, internacionales, incluso sobre pues nuestros caprichos, ¿no?, como sociedad. Entonces yo los convoco a generar este bienestar individual para promover un bienestar colectivo en este inicio de las fiestas de fin de año y pues del inicio del nuevo año. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta charla. Como siempre, gracias, y pues esto, insisto, está lejos de terminar. Muchísimas gracias al jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, el doctor Jorge Baruch Díaz. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.